En este video es un especial de Día de Muertos, donde vamos a presentar muchos casos y con esto darles un regalo a ustedes como audiencia, por lo que espero que les guste el contenido que está por presentarse, ya que este video ya había estado en la plataforma, pero fue eliminado, a lo que lo volví a subir con un poco más de evidencia en compensación por haberlos hecho esperar. Todo empezó en el año 2017, cuando en México había sucedido un fenómeno natural que son los temblores, en donde afectó a gran parte de la zona metropolitana. Comparándolo con el temblor del 85, han dejado marca en el país. Dicho fenómeno paranormal, por así llamarlo, se presentó en plena televisión en vivo, apreciándose como el cuerpo de bomberos está intentando revisar que exista alguna persona con vida, ya sea de maestros, niños o el mismo personal de la escuela, esto que se encontraba en dichos escombros. Esto fue captado por una persona que se dio cuenta que había algo entre los restos de la escuela, en donde un niño se ve en el interior del edificio observando a las personas que se encuentran afuera. Lo más curioso de todo es que nadie notó la presencia de aquel niño, como si no perteneciera a este plano. Es muy extraño este caso, ya que nadie sabe qué pudo ser o quién era, por lo que ustedes como audiencia son los jueces para determinar qué se encontraba en ese momento. La leche radiactiva llegó de Irlanda. Fue distribuida en México a partir de 1986. Aún se desconoce la magnitud del daño que provocó a la población de México. En ese año ocurrió uno de los accidentes más terribles del planeta, cuando la central nuclear Vladimir, ubicada en Chernobyl, Ucrania, comenzó una prueba que sería un simulacro del corte de energía eléctrica, pero un aumento de potencia en el reactor produjo el sobrecalentamiento, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. El desastre llegaría a México en forma de leche radioactiva. El gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar los hechos. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad. Debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó cosechas, animales y territorio. Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América, que importaban en ese tiempo muchos productos. Así que fue el gobierno de México que compraba leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que todos la conocen como CONASUPO. Esta leche radiactiva se distribuyó entre los niños con menos recursos del país. La Organización Mundial de la Salud, como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, comunicó una alerta al gobierno mexicano, informando el estado de la leche que estaba contaminada con partículas de cesio 137, sustancia altamente tóxica. El gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar dichas alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto, ya que la empresa Irish Dairy Board estaba rematando al polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. Creo que al día de hoy no parece sorprendente cómo las personas toman decisiones tan mal al punto de jugar con nuestra salud,
de los consumidores. Creo que al día de hoy no parece sorprendente cómo las personas toman decisiones tan mal al punto de jugar con la salud de los consumidores de dichos productos, pero es algo que pasa todos los días desde hace muchos años. Entonces, pues bueno, viendo este tema, creo que sí, nunca vamos a saber realmente la magnitud de daño que tuvo esa decisión hacia el pueblo mexicano, por lo que no sabemos si hubieron como casos nuevos donde, no sé, tal vez se hayan infectado por radiación, o a lo mejor, y si los hubo, no los quisieron tampoco dar a conocer, y no sé, o sea, hay muchas circunstancias que se pudieron haber dado por esa decisión, pero pues realmente para saber está muy difícil. Entonces, pues no sé, o sea, realmente ustedes como comunidad, ¿qué piensan? O si realmente se enteraron de algún caso de un familiar conocido, no lo sé. Al menos yo los desconozco personalmente, pero pues como les digo, es algo que pasa todos los días. Este relato se las cuenta a su servidor, que vivió una experiencia paranormal. Y es que en una panadería, en Hidalgo, hay un pueblo llamado Acatlán. Sucedió cuando yo me dirigía a la terminal de Hidalgo, aproximadamente a las 6 de la mañana. Lo que sucedió fue que al ingresar a la panadería, me tardé como 5 minutos observando qué compraría. Entonces, al tomar lo que iba a ingerir, me fui a caja a pagar. Al lado mío se encontraba una persona que también esperaba su turno. Entre él y yo había 2 metros de distancia. Al lado de esta persona se encontraba un estante con leches. Fue allí cuando una de las leches se cayó como si algo atrás las hubiera tirado, cosa que era imposible. Después de unos segundos de asimilar lo sucedido, entre el hombre y yo nos quedamos viendo, por lo que pregunté: ¿viste lo mismo que yo? A lo que me contestó: sí, la acaban de tirar. Entonces platiqué lo sucedido a la señora que me estaba atendiendo, y fue allí cuando ella me dijo muy tranquila: no te preocupes, hijo, esto pasa día a día. De hecho, hay una niña que se nos aparece, no es la primera vez que nos sucede. Entonces no me espanté, solo que no esperaba que sucediera algo así en ese momento. Y pasa que las personas, cuando viven este tipo de experiencia día a día, se acostumbran a estos sucesos, por lo que para ellos es algo normal. Entonces entiendo cómo se siente la señora que experimenta eso. La muerte de Pedro Infante en el accidente de la avioneta que lo transportaba impactó a todo México, quienes se negaban a decir adiós a Pepe el Toro. Sin embargo, las teorías sobre su muerte fingida dio origen a un señor llamado Antonio Pedro Hurtado Borjón, quien guardaba un gran parecido con el originario de Sinaloa. Las dudas empezaron porque Antonio Pedro guardaba un gran parecido físico con el protagonista de Pepe el Toro. Entre las extrañas similitudes que había en el fallecido cantante y el adulto que apareció más de 20 años después de la muerte de Pedro Infante. Muchos medios de comunicación citan que fue a partir del año de 1983 cuando Antonio Pedro apareció en actuaciones e interpretaciones en vivo. Su popularidad creció en la década de los 80, cuando una televisora mexicana, TV Azteca, documentó un reportaje donde entrevistó a Antonio y resaltó su parecido con Pedro Infante, cuestionándolo numerosas veces si él era Pedro Infante. Este no negaba ni desmentía si era él. Sin embargo, él siempre era cortante cuando se le preguntaba y repetía que no se le preguntara sobre su parecido con él por respeto. Según su nieto, César Augusto, la aparición de Antonio Pedro, quien sería su abuelo, se dio en 1983, porque ese año murió el presidente mexicano Miguel Alemán Valdés, a quien más odiaba a Pedro Infante. Además, el rumor de que Pedro seguía vivo y había desaparecido por órdenes de algún presidente no era nuevo. El mismo reportaje de TV Azteca indica que Pedro Infante ocultó su identidad
al estar en una relación amorosa con una persona muy cercana al presidente mexicano, por lo que podemos interpretar que una vez fallecido dicho presidente ya no habría motivo de ocultarse. Antonio Pedro falleció el 22 de junio de 2013 en Delicias, Chihuahua. Tras su muerte, causó nostalgia y muchas personas fueron a realizar tributo a Pedro Infante en la tumba de Antonio. César Augusto Infante realizó varias entrevistas donde afirmó que su abuelo, Pedro Infante, no murió en el accidente de aviación como todos conocemos, y que en realidad vivió hasta el 2013, a lo que Antonio Pedro solo fue una identidad falsa dada por agentes del gobierno para dejarlo vivir de nuevo. Personalmente creo que este tema es algo sensible porque alteran el nombre de un personaje famoso de México, pero no podemos ignorar las pruebas que existen sobre su gran parecido, y realmente nunca sabremos quién tuvo la razón, por lo que cada quien tendrá un criterio diferente sobre este caso. El 26 de mayo de 1985 se jugó la final que la disputaba el equipo del Pumas y el América, donde tuvo su encuentro en el Estadio Olímpico Universitario. La capacidad del estadio no fue la suficiente para albergar a toda la afición que venían de ambos equipos, por lo que las autoridades tomaron la decisión de cerrar el famoso túnel 29, provocando que 8 personas perdieran la vida, siendo 3 de ellas menores de edad y 70 personas resultarán heridas. Esto debido a que empezó a perder el control, por lo que en una embestida la falta de oxígeno y empujarse contra los barrotes fueron los motivos de aquellos trágicos momentos que dejaron marcado a México. A pesar de que han pasado 37 años a la fecha en la que se graba este video, han salido algunas leyendas donde dicen que los vigilantes de esta zona afirman que cuando no hay nadie se escuchan gritos de pánico e inclusive han visto sombras que bien podría ser aquellas personas que perdieron la vida. La ciudad universitaria, conocida coloquialmente como CU, es un conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, como algunos la conocen como UNAM, ubicado en las cercanías del Pedregal de San Ángel al sur de la Ciudad de México. Entre sus espacios hay un video en internet que circula sobre lo que se pudo grabar en la Facultad de Economía, y es que en el video se ve cómo pasa una sombra que atraviesa unos torniquetes, e inclusive se ve cómo el trompo de dichos torniquetes gira como si una persona lo estuviera usando. Sobre estos casos aún existen más que vamos a ir explicando en otra ocasión, por lo que podemos decir que Ciudad Universitaria está llena de leyendas urbanas donde aún hay mucho misterio dentro de sus rincones. Lo que sabemos sobre sucesos paranormales es que son espectros que no se encuentran en este plano, pero no quiere decir que no existan, solo que nosotros los humanos no lo podemos percibir o ver, pero sabemos que influyen en nuestra dimensión. Les voy a presentar un caso que descubrí en TikTok, donde no existe un contexto oficial, solo lo que les voy a mostrar a continuación. Sucede que una madre está con su hijo aparentemente viendo la televisión. De repente, la puerta que se encuentra al lado de la mujer se empieza a mover como si quisieran entrar, por lo que la reacción de la madre es averiguar qué sucede. Entonces, cuando se pone de pie a una silla que está a unos metros de distancia, logran ver cómo se mueve por sí sola, lo cual altera más a esta familia, al punto de inclusive que cuando se quieren retirar de la sala, le sujetan el suéter a la madre, dejando inquieto a estas personas.
La verdad considero muy real la impresión del niño asustado y la madre a punto de entrar en el llanto, ya que no sabemos qué era lo que se encontraba con ellos en ese momento. Pero al final del día ustedes son quienes tienen la última palabra. En la Ciudad de México existe un transporte que se conoce como el metro, donde es usado por millones de usuarios al día, lo cual lo hace como un medio para trasladarse para la mayoría de los capitalinos. Ahora, hablaremos de casos paranormales que han sucedido dentro de sus instalaciones o cerca. El primer caso sucedió en el metro La Raza. No se sabe la hora exacta, pero se puede ver que no está más transitado, por lo que yo, su servidor, al ser una persona que utiliza este medio de transporte y usa esa línea del metro, puedo aproximar que el video fue a altas horas de la noche, ya que el servicio deja de funcionar a partir de las 12 de la noche. Un usuario se encuentra en la línea amarilla, graba de una dirección y se ve como hay una persona enfocada en sentido contrario, a lo que parece que es una persona que está esperando el metro, y sobre esa misma toma se ve como hay una mujer que aparece de la nada. Lo curioso fue que quien grabó, al girar la toma, el hombre que vimos en un principio desapareció y la mujer que salió de la nada seguía, ya que estaba a unos metros del hombre que grabó este caso. Realmente es un caso confuso, lo cual como espectador no encuentro alguna razón lógica. Pero si ustedes saben qué pudo haber sucedido, escríbanlo en los comentarios. El siguiente caso que vamos a mostrar es de un usuario que parece ser de mantenimiento, empieza a hacer su recorrido a través de las vías, lo cual es un trabajo pesado y hecho para las personas con nervio de acero. La persona que iba grabando su ruta de siempre mientras caminaba, al parecer, sin darse cuenta, grabó a una persona que estaba en el interior del metro, a lo que este usuario parece que no se percató y se ve como existe alguien dentro de los vagones, a lo que se asemeja a una mujer que lo está observando. Esto es un caso muy impresionante, lo cual lo hace verídico, ya que no sería la primera vez que se habla sobre este tipo de fenómenos que impactan de una manera muy fuerte, porque se han reportado varios sucesos del tema paranormal en estas instalaciones del metro. Ahora, el último caso que hablaremos sobre un transporte similar al metro, el cual es conocido como el ferrocarril suburbano. Este medio está conectado al metro, lo cual muchísimas personas lo ocupan para viajar de la Ciudad de México al Estado de México. Ahora, aclarando esto, las cámaras del ferrocarril graban una escena impactante, donde se aprecia cómo una señora se avienta hacia las vías de dicho transporte. Lo curioso es que cuando el ferrocarril se acerca a hacer la parada, como lo hace en cada estación, este sigue su rumbo y hace un deceso normal, lo cual es curioso por una persona en específico que pasa al lado de dicha señora, como si no existiera, lo cual es extraño porque al poco tiempo que esta señora se avienta, aparece en otro lado de las vías del ferrocarril, donde se aprecia que no tiene lesión alguna e inclusive se ve como dicha mujer está desconcertada de lo sucedido,
como si no supiera a lo mejor que ella ya falleció. La única lógica que yo veo es que la señora no pertenece a este plano terrenal, por lo que eso explicaría el por qué nadie la ayudó, e inclusive el ferrocarril tampoco hizo nada por detenerse, pero al final ustedes son quienes deciden la verdad del video. Sabemos que la mayoría de las iglesias son templos o espacios a donde uno va a buscar tranquilidad y escuchar la palabra de Dios.
Es aquí donde puedes liberar tus pensamientos sin ser juzgado. Bien, así como tiene un lado espiritual positivo, hay algunas excepciones donde no es así. En una ocasión lograron captar en lo que parece ser una misa a una persona que no pertenece a este plano. Quien grabó se pudo percatar de ello y enfocó a este ser que parece una mujer con un vestido blanco, como si fuera a casarse. Al poner atención, en aquel lugar se logra apreciar por unos segundos que tiene un ensamble muy pálido, como si no tuviera vida. Es muy extraño cómo en el video nadie nota a esta inquietante mujer, a lo que puedo deducir que es un ser que no pertenece a este plano, ya que de ser lo contrario, alguien que se encontraba en aquella iglesia lo hubiese notado. Pero ustedes, ¿qué opinan? Existen sucesos que alteran al ser humano, como para huir en este caso de un incendio o alguna situación de riesgo extremo. Donde la vida está en juego, reaccionamos de un modo donde buscamos el modo de sobrevivir. Bueno, eso sería en el caso de un ser humano, porque lo que están por ver tiene una apariencia humanoide que no tiene una forma concreta, lo cual hace difícil saber qué se encontraba ahí en la casa, donde sucedió este suceso, por llamarlo paranormal. Si se dan cuenta, en el video se aprecia como una forma humanoide, pero pareciera como un extraterrestre o quizás sea un demonio o una sombra. Realmente es difícil asimilar esta forma, por lo que no podemos dar una conclusión aproximada de lo que se presentó en aquel incendio. Es algo raro y en parte común escuchar historias donde quizás un amigo, familiar o conocido relató sobre que en algún punto de su vida pudieron tener comunicación con personas que ya habían fallecido. Esto quizás por tener algún pendiente en este plano terrenal. El caso es de un guardia de seguridad que trabaja en una plaza donde él estaba en su turno como todos los días. La diferencia de esta noche es que aquel trabajador, con el nombre de Freddy, se encontraba dialogando con una persona que tenía pocas horas de haber perdido la vida. Para esto, el fantasma, por así llamarlo, que se le presentó a Freddy era un compañero de guardia de esa misma plaza. Resulta que este compañero, llamado Joaquín, era quien perdió la vida por un cáncer de estómago,
y fue que en días anteriores Freddy había visitado a su amigo Joaquín. Al ver este video es increíble hasta dónde llega el terreno de lo paranormal, ya que esta historia no será la primera, porque se tiene la creencia de que cuando alguien fallece y su alma se va a despedir de personas que él quería, se presenta de una manera, llamémosle normal, como si estuviera vivo o a través de sueños, asumiendo que este fue un caso similar a lo dicho al principio de este tema. Gracias por quedarse hasta el final de este video, espero les haya gustado este especial que había preparado anteriormente. Y quiero que me apoyen suscribiéndose para llegar a los 1000 suscriptores, donde les voy a compartir los links de Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, para hacer crecer este canal. Con esto voy a traer un mejor contenido.